Nacida en Guatemala, Katy Zaragoza es una joven sensible y cariñosa, cuya historia está marcada por episodios dolorosos. Mi mamá es salvadoreña y mi papá es guatemalteco. Entonces en Guatemala solo tengo de familia a mis dos papás y a mis dos hermanos. Tenía un hermano mayor, que en paz descanse. Falleció cuando yo tenía 11, 12 años. Él no es hijo de mi mamá, es hijo solo de mi papá. Pero mi mamá lo crió casi que la mitad de su vida, porque pasaba la mitad del año pasaba en Guatemala y la mitad del año pasaba en El Salvador con su mamá biológica. Cuando él llegaba yo me sentía más acobijada porque mi mamá no se enojaba tanto conmigo como normalmente lo hacía cuando remataba las quejas de mi papá conmigo. Recuerdo un día estar en la sala y escuchar a mis papás entrando, peleándose muy fuerte, y a mi hermano mayor entrando intentando separarlos. Creo que iban a pasar a lastimarse de una manera física y mi hermano intervino para que no fuera así. Su hermano mayor era el apoyo de Katy en los momentos difíciles. Sin embargo, su vida fue truncada de forma violenta a manos de una pandilla. Mi hermano tenía 21 años y él tenía como el plan de irse a vivir definitivamente con nosotros a Guatemala, porque ya lo estaban como que amenazando, que querían que se metiera a las maras que habían en El Salvador en ese momento. Como mi hermano no quería, un día solo le habló la mamá de mi hermano a mi papá para decirle que se había desaparecido. Recuerdo que estaba yo en la sala, estaba regresando a mis clases de ballet. Mi mamá entró temblando, entró destrozadísima, entró casi que ni podía respirar intentando hablarnos y nos dijo: hagan sus maletas que nos vamos para El Salvador. Y nosotros como: oye, pero mañana tengo clases de ballet. Mi hermana: no, mañana tengo clases. Nos dijo: no, es que creo que encontraron a tu hermano, pero lo encontraron muerto. Mi papá pasó en cuestión de 15 minutos por nosotros. Nos subimos al coche. Yo miraba por el retrovisor del coche y solo miraba sus ojos, no paraban de sacar lágrimas. Él ya sabía que se había muerto. Y nosotros ya sabíamos que no nos íbamos a encontrar con una buena respuesta. La muerte de Roger fue un golpe muy duro para toda la familia de Katy y un evento que quebrantó la relación que tenían. Mi papá estaba muy destrozado y la familia cambió desde entonces. Creo que esa fue la última vez que vi a toda mi familia unida para poder ir al velorio de mi hermano. Y por ende nunca más hubieron navidades hasta el sol de hoy. Nosotros no celebramos Navidad, nosotros no celebramos Año Nuevo, nosotros no celebramos cumpleaños. Se acabó lo que era mi familia a partir de la muerte de Roger, ya así se llamaba. Y con más pesar, al año y medio muere el papá de mi papá. Entonces ese ya fue como que el quiebre final. Él era como que el que unía, como que el que intentaba unir a sus hijos, como el que intentaba unir a las familias. Pero ya no hubo quien lo hiciera. Ya no hubo quien tuviese ganas de mantenernos unidos. Entonces, si de por sí no los miraba nunca porque vivíamos en Guatemala, tengo a familiares que desde esa fecha yo no los he visto. O sea, ya éramos como que nosotros solitos y nuestra familia ya no se formó de nuestra familia de sangre, sino que para mí mi familia hoy en día son las personas con las que trabajo, las personas, amigos que se han vuelto familia. Y lo mismo ha sido para mis hermanos y para mi mamá, y mi papá, me atrevo a decirlo, porque desde entonces ya no tuvimos una. Siendo niña, Katy Zaragoza jamás imaginó que su destino estaba frente a las cámaras. A corta edad, sus ilusiones eran muy diferentes. Yo quería ser veterinaria cuando era chiquita, entonces es una cosa súper chistosa, porque mi papá era veterinario y teníamos la casa llena de animales. Estaba lleno de gallinas de pelea, de gallos, de perros, de peces, de cerditos, de serpientes, de tortugas, de iguanas. Parecía una mini granja, pero en una casa. Katy también era una niña que le gustaba poner a su papá orgulloso. Mi papá era muy estricto, muy conservador. En su búsqueda por poner a su padre orgulloso, siempre se autoexigía muchísimo a ella misma. Vivía
pidiendo retroalimentación todo el tiempo de los maestros porque quería que su papá estuviera contento porque ella era la mejor de la clase. Ser una alumna aplicada hizo que la etapa escolar de Katy no fuera sencilla, y por el contrario, es una época que le trae recuerdos poco agradables. Mi infancia es una etapa que se vivió de dos formas. La etapa bonita que pasaba con mi familia en la casa y la otra parte que era como que en la escuela, que esa sí no me gustaba. De hecho, creo que es una parte a la cual nunca regresaría en mi vida. Me hacían bullying todo el tiempo. Los niños eran muy crueles. Me quitaban el lunch, me metían al baño y me pegaban. Me hacían todo tipo de burlas sobre mí. No tenía amigos de chiquita. O sea, mis amigos eran mis hermanos en mi casa. La separación de sus padres fue otro duro momento que Katy enfrentó, pues siendo la más grande de sus hermanos, tuvo que asumir tareas para las que no estaba lista. Cuando mis papás se separaron, que se separaron algunas veces antes, pero la definitiva fue como cuando yo tenía 16. Todo ese proceso fue muy difícil, porque como yo de mi casa, yo era la hermana mayor, entonces tenía como que hacerme cargo de mis hermanos, de sus tareas. Era una constante estar sintiendo el peso de eso, pero al mismo tiempo me recuerdo hincada en la orilla de la cama, pidiéndole a Dios que ya no pelearan, tapándole los oídos a mis hermanos cuando eran chiquitos. Yo estaba como una niña que no está todavía en edad de hacerse cargo de sus hermanos, pero como mi mamá no estaba en condiciones de ponerles atención, entonces toda la responsabilidad caía sobre mí y sobre la manera en la que mis hermanos se comportaban. Si mis hermanos no hacían una tarea, era mi culpa. Si mis hermanos no ordenaban su cuarto, era mi culpa. Si todo era mi culpa. La relación complicada entre los padres de Katy llegó a un grado en el que ella, aún siendo muy joven, tuvo que tomar partido sin desearlo. Recuerdo que yo estaba en el comedor de mi casa y mi papá entró gritándose con mi mamá, gritándose al punto de los empujones, gritándose al punto de faltarse respeto de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Yo me metí porque sentí que tenía que meterme antes de que lastimara mi papá más a mi mamá. Fue la primera vez que yo le subí la voz a mi papá. Era o me lastimaba a mí o lastimaba a mi mamá, entonces preferí que fuera a mí. Creo que lo mejor que le pudo pasar a mi familia es cuando ya mi papá se va de la casa. Katy Zaragoza logró consolidarse en los medios de comunicación de Guatemala. Sin embargo, su deseo de crecer la llevó a querer cruzar fronteras. Para nosotros de Centroamérica, para nosotros México es el sueño. Es como si algún día creces más, en tu vida te tienes que ir a México. Y yo a lo mejor en su momento lo miraba como que, Dios, algún día quiero estar allá, quiero estar en México. Lo miraba como un sueño, o sea, lo miraba solo como que una idea de una chica que tenía muchas ganas de comerse el mundo y tenía muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Y yo dije, me voy a ir a México, voy a renunciar. Y como esas decisiones que ya las tomaste, ya no te das vuelta atrás. Regresé al canal el lunes de la semana entrante y llegué con los directivos y les dije, aquí está mi carta de renuncia. Un acto de fe es como describe Katy aquella decisión que cambiaría su vida. Pero lo que no esperaba es que al salir de su país encontraría retos que no tenían que ver con su gran talento. Llego a México y me topo con que no podía trabajar ni siquiera en una cafetería si no tenía papeles de residencia de trabajo. Me venía 15 días acá y 15 días a Guatemala y así estuve en lo que conseguía mi residencia para poder conseguir trabajo. Un día conseguí un abogado que según él trabajaba tramitando residencias a personas. Le di todos mis ahorros y se fue con mis ahorros y me dejó sin mis ahorros, sin la residencia y sin todo. Katy no se dio por vencida. Volvió a reunir el dinero suficiente para volver a iniciar los trámites y encontró una abogada que le ayudó a conseguir su meta. Me habla la abogada para decirme, oye Katy, ¿qué crees? Katy, ya tengo tu residencia. ¿Cuándo vienes a firmar, a tomarte los biométricos y todo aquí a México? Yo le dije, no, pues voy ya.
compré mi vuelo. Me tocó venirme. Me tomaron las fotos y todo, las biométricas, y yo salí llorando de acá de migración, ya con mi residencia en las manos. No tenía dónde vivir, o sea, no tenía dónde vivir, no tenía idea de nada. Literalmente solo llegué yo con mis 2 maletas de sueños, el valor que me cargaba encima, pidiéndole a Diosito que todo fuera para bien. Sin embargo, mientras el sueño parecía cumplirse para Katy, tuvo que enfrentarse una vez más a la dolorosa falta de apoyo en su hogar. Mi mamá no me apoyaba en lo absoluto. Mi mamá, como por ende las dos nos hicimos cargo de mis hermanos todos estos años, mi mamá era ¿para qué te vas? ¿Por qué te vas a ir? No te vayas, aquí tienes trabajo, aquí tienes que comer, aquí tienes tu apartamento, aquí tienes tu carrito, aquí ya has construido tus cosas. ¿Por qué estás dejando todo por irte a un sueño necio que tú tienes? Me decía que era puro capricho mío, pero yo seguía firme con mi posición de que yo quería venirme a México. Me hacía sentir como que si el hecho de que yo me viniera era una forma como de abandonarlos. Y me decía incluso como que te vas a ir como tu papá se fue. Me dijo, tú te vas a ir a México, tú nos vas a abandonar, tú te vas a ir a embarazar a México o vas a ir a hacer cualquier otra cosa que no sea trabajar. Y me dijo que ella miraba los programas de México y que sentía que yo no cabía en ninguno. La separación de sus padres no solo fue un golpe emocional para Katy Zaragoza, también fue un reto que la hizo madurar bruscamente, pues el dinero comenzó a faltar en su hogar. Él decide desatenderse de la familia, y cuando me refiero a desatenderse, decide desatenderse económicamente de la familia también. Pero yo seguía teniendo 16 años, todavía no había cumplido los 17, estaba a punto de cumplirlos de hecho. Mi mamá trabajaba de secretaria en un colegio, donde le pagaban la mitad de un salario mínimo, lo cual no iba a alcanzar para cubrir las cuentas, no iba a alcanzar para comprar la comida para mis hermanos. Me acuerdo que una semana que llegó mi mamá con un jitomate y como teníamos muchas gallinas, fue a traer 3 huevitos de gallinas de afuera, los picó y picó el jitomate mucho y lo multiplicó para que comiéramos todos y comimos eso, y todavía nos sobró un poquito para la cena. Todavía le fue a pedir leche al vecino que tenía vaquitas y comimos tortilla con sal, con leche y con un poquito de huevos, y fue nuestra comida todo el día. Y yo dije, no podemos estar comiendo así. Katy comenzó a ganar dinero haciendo publicidad de negocios locales y comenzó a buscar pequeños empleos en cafeterías o restaurantes. Pero su único currículum eran sus buenas calificaciones. Tenía 17 años recién cumplidos y no había forma de tener una experiencia laboral antes de. Entonces llegaba yo con mis calificaciones, con recomendaciones de maestros, con recomendaciones de amigas de mi mamá, que se las pedí escondidas de mi mamá. Y empecé a meter papelería para empezar a trabajar de mesera o de lo que Dios quisiera que trabajara. Yo estaba confiada que algo me iba a salir. A la semana, o sea, por cosas de Dios, me mandaron un mensaje en Instagram, una conductora de un programa local de Guatemala, diciéndome, oye, no sé si te gustaría venir a hacer casting para un programa de música juvenil que tenemos en la televisora. Y yo muy emocionada fui corriendo con mi mamá, le enseñé el mensaje y le conté, mami, mira, me están invitando para poder conducir un programa. Me hicieron el casting y me dijeron que sí, que estaba bien. Pero cuando viene y me dice, oye, pero necesitamos juntar tu papelería, yo ya estaba agradeciéndole a Dios por el trabajo. Cuando me piden mi papelería, se dan cuenta que yo era menor de edad y que no podía trabajar así con ellos. Pero justamente la semana me vuelven a hablar que sí podía trabajar con ellos, pero que con una carta firmada de mis 2 tutores. Tenía que ir a buscar a mi papá y no nos hablábamos. Llego, busco a mi papá y le digo, oye, necesito que me firmes esta carta, es para poder trabajar. Le dije que sí podía hacer una última cosa por mí y me dijo que él me la firmaba, pero que él sabía que para poder estar en la televisión yo tenía que hacer actos feos que tenían que hacer las mujeres. Luego de este trago amargo, Katy comenzó a trabajar sin descanso y su esfuerzo rindió frutos. Pasó de conducir un programa en una pequeña televisora local a ser parte del show más exitoso del momento en Guatemala, en la empresa más conocida. Y
eso dio un giro totalmente a mi vida, pero un giro drástico, porque me tenía que ir a vivir a la ciudad. Empezamos con giras, empezamos con shows por todo Guatemala, el programa era súper exitoso. Fue una muy buena etapa porque pude ayudar más a mi familia, porque ya yo estaba más tranquila, porque me pasé a vivir a la ciudad. Mi papá me buscó para pedirme disculpas, porque ya todos sus amigos eran como que le preguntaban por mí o lo felicitaban por mí, por el programa. Luego de un complicado camino para mudarse a México, Katy consiguió lo necesario para comenzar un nuevo capítulo en su vida llena de ilusiones. Me acuerdo que el día que ya oficialmente me vine con todas mis maletas y todas mis cositas, me fueron a dejar al aeropuerto. Todos iban llorando, excepto yo. Al contrario, yo iba súper feliz, iba en el avión, como en los perritos cuando van en los carros. Iba de lo más contenta del mundo porque sentía que Dios me había escuchado. El estar acá para mí fue una bendición. Después le llamé a mi mamá para decirle, oye, mami, ya estoy acá y estoy haciendo lo que amo y nunca antes me había sentido tan feliz de estar en un lugar donde todo el tiempo estoy aprendiendo, donde todo el tiempo siento que me están retando, donde todo el tiempo aprendo de todos los días. Y mi mamá me habló para pedirme disculpas y para decirme que en realidad ella no creía que yo lo iba a lograr, que no creía que yo pudiera trabajar en México porque ella no creía que yo pudiera estar sola en otro lugar. Estar lejos de su hogar en Guatemala ha sido un reto para Katy. Sin embargo, la distancia le ha permitido sanar poco a poco los dolores familiares, como la tensión con su padre. Siento que las heridas con mi papá, en su mayoría ya las sané. Pude platicar con él sobre lo que yo pensaba, sobre lo que yo sentía. Lo tuve que sentar, hablarle desde el amor y decirle, oye, la pasé muy mal. Y tuve que asumir responsabilidades que no me tocaban. Te tocaban a ti y te siguen tocando, pero te estás haciendo el loco. Mi papá, me acuerdo que fue muy duro, como que no lo quiso entender, pero como que de a poquito sí iba como queriéndome mostrar afecto, como para dándome a entender que aquí estaba él y que estaba arrepentido por lo que había hecho. Día con día, Katy forma un hogar para ella misma y su amor propio va creciendo. Incluso cuando piensa en su niña interior, sabe muy bien el mensaje que le daría. Siento que yo le diría a mi Katy chiquita que lo estamos logrando, que confíe mucho en ella, porque a veces no lo hace, porque a veces se achica frente a las demás personas. Y ya no quiero sentirme chiquita porque sé que tengo la capacidad y sé que tengo la fuerza para ser más grande. Que piense en ella antes de pensar en los demás. Que es muy fuerte, que es muy valiente. Y que no se preocupe tanto por el mañana y que disfrute el hoy. Katy es la integrante más pequeña de Sale el Sol, pero a pesar de su corta edad, es también un ejemplo de valentía, fortaleza y mucho corazón. Un corazón que no deja de soñar. Quiero ser una mucho mejor conductora. Quiero crecer mucho en México. Cada vez que me imagino a mí misma siendo más grande y cumpliendo mis sueños, me imagino estar frente a una pantalla. Siento que estoy en una etapa muy bendecida. Estoy en una etapa en la cual me levanto todos los días con muchas ganas de ir a trabajar, porque siento que todas las personas con las cuales estoy compartiendo en Sale el Sol me están enseñando diferentes cosas todo el tiempo. Soy muy feliz de estar trabajando en Sale el Sol. Literalmente salió el sol en mi vida desde que entré al programa.